Orando con la palabra. Señor, te damos gracias infinitas por este día, por este milagro que compartimos referido a tu palabra santísima, que siempre viene a nosotros como el maná. El maná se recogía cada día, la porción necesaria, así viene tu palabra. Hoy es tu palabra esta que estamos compartiendo, la que recogemos y que nos alimenta. Y pedimos tu Espíritu Santo, Señor, porque sin el Espíritu Santo es difícil que podamos entrar en esta palabra. Nos queda muy difícil y por eso necesitamos de tu Espíritu Santo. Hoy, nuevamente, domingo, día en que Jesús ha vencido la muerte, el pecado, y con su resurrección nos despierta la fe y la esperanza. Eso me encanta, el domingo, día del Señor. Hace 8 días comenzamos el discurso en parábolas que presenta el Evangelio de San Mateo. Mateo presenta 5 discursos. El primer discurso es capítulo 5:1 al 8:1, que es el discurso del Sermón de la Montaña. Después viene una serie de milagros, 10 milagros, que está en el capítulo 8, 9:1 al versículo 35. Después viene el segundo discurso, que es el discurso apostólico, que está en el capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1. Ahí dice, en el capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó estos discursos. Recuerden ustedes que nosotros en el discurso apostólico estuvimos hablando de 5 cosas. Y comenzamos el domingo pasado el discurso en parábolas, que está en el capítulo 13. 7 parábolas trae este discurso. Bien ordenado es San Mateo, como ustedes se están dando cuenta. Nosotros comenzamos explicando el domingo pasado lo que es la parábola del sembrador. Jesús nos habló de lo importante que es escuchar y ver. Luego él explicó el sentido de las parábolas y explicó la parábola del sembrador en el capítulo 13, versículo 18. Y hoy viene desde el capítulo 13, 24 al 43. Es decir, que nos quedarían faltando unas parábolas para seguir analizando del 43 en adelante. Y esas parábolas vendría a ser el tesoro y la perla y la red, la parábola de la red. Y después viene una conclusión hacia el versículo 51. Vamos a centrarnos en el texto de hoy, que está en el capítulo 13, Mateo 13, 24 al 43, comenzando con la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola del trigo y la cizaña primero tiene, la ubicación en sí de lo que acontece en la parábola. ¿Qué pasa en la parábola? Dice, el reino de los cielos, dice así, la parábola. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. Quiero decirles que si hay una realidad que muestre lo que Jesús pensaba y lo que está referido a su espiritualidad, son las parábolas. Dice un escritor que se llama Joaquín Jeremías. Es lo más histórico, dice así Joaquín Jeremías, en un texto que se llama Las parábolas de Jesús. Se los recomiendo a propósito. Un texto que han leído, es un clásico en la teología. Muchísima gente. Bueno, ¿qué dice? Que el reino de los cielos sucede lo siguiente. La buena semilla que un hombre sembró en su campo. Bueno, la buena semilla, nosotros sabemos que es semilla. Según la explicación de la parábola, la semilla se refiere al mensaje o la palabra de Dios. Si lo quieren tener más claro, eso se va en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11, y dice, la semilla es la palabra de Dios. Ok. ¿Qué sucede? Que un hombre sembró en su campo. ¿Cuál es el campo? El campo es tu ser, tu corazón, tu alma, espíritu, tu cuerpo. Tú siembras esa palabra. Sembrar
significa meditar. Tú puedes oír la palabra, pero cuando ya tú te sientas y lees la palabra y empiezas a dialogar con esa palabra, como estamos haciendo ahora, ve, ¿qué significa el reino de los cielos? ¿Qué significa semilla? ¿Qué significa que la semilla se siembra en mí? Yo esto lo relaciono mucho cuando tuve que aprender, por ejemplo, de memoria las tablas de multiplicar o la tabla química, o cuando tuve que aprender otro idioma. Uno siembra y después eso allá adentro produce un fruto. Igual pasa con la palabra. Cuando todos dormían, vino un enemigo y sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. El trigo es la buena semilla, el trigo es la buena palabra, el trigo es la buena conversación, el trigo es las palabras que el esposo le dice a la esposa para comunicarle su amor, su agradecimiento, viceversa. El trigo es los buenos días que decimos al vecino. El trigo es la esperanza que comunicamos. ¿Y qué significa la cizaña? La cizaña y la oscuridad. Las tinieblas en el Evangelio se refieren a la acción del mal. Y sucede de noche mientras la persona está durmiendo. Y dormir en las Sagradas Escrituras está relacionado con la muerte, está relacionado con el descuido. En la parábola que nosotros vamos a leer más adelante, en el capítulo 25, la parábola sobre la Virgen necia, dice que se durmieron, capítulo 25, ya, se durmieron, y dice, y a medianoche llegó el esposo. Dice, capítulo 25, versículo 5, como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron, capítulo 25 de San Mateo, versículo 5. A medianoche se oyó un grito, ya llega el esposo, salgan al encuentro. Eso es descuido. Los apóstoles en la oración del huerto de Getsemaní están durmiendo, en vez de estar orando, ellos se echan a dormir. Y eso pasa. ¿Por qué duermen? Dice Jesús. ¿Por qué duermen? No es hora de dormir. Pero ese sueño se refiere precisamente al descuido, como lo acabamos de leer. ¿Y qué pasa? Que las tinieblas se refieren a la presencia del mal y a los agentes del mal. Sembró cizaña. Las cizañas se refieren a las malas intenciones, malas acciones, malas palabras, las mentiras que nosotros podemos sembrar en el corazón de una persona, las dudas que podemos generar en las personas. El Señor le preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué hay mala hierba? Eso lo hizo algún enemigo. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la mala hierba? No. No vaya a ser que al arrancar la mala hierba arranquen también el trigo. ¿Y sabe a quién se refiere el Señor con esta parábola? A cada uno de nosotros. Porque en nosotros hay trigo, mucho trigo. Hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas negativas. El Evangelio de San Mateo lo va a decir, que en el capítulo 15 dice que adentro de nosotros suceden estas cosas. Capítulo 15, versículo 17. ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca baja al vientre y va a parar a la letrina? Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Esto hace impuro al hombre. Estas cosas son la cizaña que habita en el corazón del hombre, y Jesús nos hace caer en cuenta de esta realidad. Así que Él dice,
deja que crezcan y al final se arranca. Eso es lo primero. Después viene otra parábola y dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. ¿Qué significa grano? Semilla, ya saben que es palabra. Pero la semilla más pequeña, es la semilla, es la palabra que tú comunicas a las personas con alegría, con entusiasmo, a las personas. Yo siempre digo que una buena semilla de mostaza es unos buenos días. Cuando uno se levanta, buenos días, ¿cómo amaneció? El Evangelio es práctico. Y viene la otra parábola, la levadura, impresionante. Dice que toma una mujer y la mezcla con 3 tazas de harina y fermenta toda la masa. ¿Pero qué significa la levadura? En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, mire lo que dice así. Capítulo 16, versículo 6, Jesús le dijo, tenga mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Después en el capítulo 16, 12 dice, entonces comprendieron, porque luego en el 11 dice, es que no entienden que no se trata de panes. Cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces los apóstoles, si no es pan, entonces ¿a qué se refiere? Versículo 12. Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Entonces levadura en el Evangelio significa enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que una mujer con la enseñanza puede transformar una realidad. Qué lindo Jesús, que involucra a las mujeres en su proceso de transformación del mundo. Y luego dice que todo lo hablaba en parábolas, porque a través de la parábola Él estaba manifestando lo que está oculto desde la fundación del mundo. Ahora, los discípulos dicen, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Y Jesús explica nuevamente, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el que predica. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, también son palabras que transforman nosotros. El cristianismo transforma al mundo. Son los ciudadanos del reino. La mala hierba son los seguidores del maligno. El diablo, las personas que causan divisiones, las personas que tienen malas intenciones, como lo leímos ahorita. Y dice, todo esto al final se arranca la mala hierba. Qué lindo, ¿verdad? Que Él va a arrancar esa mala hierba de nosotros. La mala hierba que hay en mí, Dimas Acuña. Cuando llegue el momento final, Él va a arrancar esa mala hierba y la va a quemar, ya no va a existir más mal en mí. Eso me llena de esperanza. Y lo va a quemar con el fuego. El fuego es el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Los ángeles nos conducirán a la presencia de Dios. ¿Se da cuenta de lo que significa el Evangelio de hoy? Está lleno de esperanza. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué? Porque ya no tienen mala hierba, ya no tienen cizaña. El que tenga oídos que oiga. Bueno, demasiado claro es el Señor. Si nosotros no queremos entender, tenemos que mandar a comprar un tractomula de plastilina para que nos empiece a explicar con plastilina, porque esto está muy claro. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Orando con la palabra.